Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. Para tratar un error de los 11 errores protestantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Estos amigos nuestros, amado, entre comillas, siendo tan bíblicos, están erróneamente en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tantos errores protestantes? Pues en la segunda carta de San Pedro, en su capítulo 1, versículo 20, deja en claro este siervo de Dios diciendo: pero ante todo tengan esto presente. Hay algo que tenemos que tener presente, que no es pasado, que no es pretérito, que no pasa de moda. ¿Qué es lo que no pasa de moda? Que tenemos que tener presente siempre. Y lo dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. La palabra de Dios en la Escritura no es de interpretación personal. Ningún pastor puede interpretar a su propio parecer. Ningún cristiano bautizado puede interpretar a su propio parecer para hacer una doctrina. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y el mismo Pedro, en la segunda carta, en su capítulo 3, versículo 16, explica el porqué, la razón de la no interpretación personal. Pablo escribe muchas cartas. Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen. Los ignorantes tuercen la palabra de Dios, tuercen el mensaje, tuercen el significado, pone en la boca de Dios lo que Dios nunca ha dicho. ¿Y qué trae esto? ¿Cuál es la consecuencia? Y el mismo Pedro sigue diciendo: como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. La interpretación de la palabra de Dios no es un juego. La libre interpretación te puede llevar a la condenación, lo afirma Pedro. Por eso Jesucristo ha dejado una iglesia en San Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Para qué se quedó esta iglesia? Para que pueda enseñar, y Jesús le dio esta orden: y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Jesús dejó una iglesia a la que nosotros llamamos el magisterio. Este magisterio es la maestra para enseñar lo que Jesús ha dejado en la fuente, bendito sea Dios, escritura y tradición apostólica. Amado, los 7 sacramentos, de estos 7 sacramentos dejados por Jesucristo escritos en la palabra de Dios, los protestantes, algún grupo acepta solamente 3 sacramentos, otro acepta uno solo, el bautismo. Pero la iglesia, con toda su sabiduría, así como inspira el Espíritu Santo, tiene 7 sacramentos. ¿Y por qué 7? Porque el número 7 en la Sagrada Escritura habla de plenitud, habla de totalidad. Encontramos en Isaías, en su capítulo 11, versículo 2, donde el Espíritu de Dios tiene 7 dones. Estos 7 dones representan todos los dones, la plenitud de los dones. En el libro de los Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 y su siguiente, habla de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y su siguiente, habla de 7 sellos. Apocalipsis, capítulo 8, habla de 7 trompetas. Habla de 7 espíritus. San Marcos también así menciona en su evangelio, hablando de 7 panes que encontramos en San Marcos capítulo 8, versículo 5. Jesús le preguntó: ¿cuántos panes? 7 contestaron ellos. Estos 7 panes solamente se encuentran en la iglesia de Jesucristo. Estos 7 panes son los 7 alimentos. Nosotros le llamamos 7 sacramentos. El número 7 es número de la perfección. Y el primer sacramento bíblicamente establecido, y el mismo Señor Jesucristo dejó en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dejó un sacramento llamado bautismo, y es necesario, San Juan capítulo 3, versículo 5, para la salvación, porque el bautismo
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 al 20, salva. El bautismo sirve para la salvación y es para todas las naciones sin importar la edad. Con la fórmula de la Santísima Trinidad según la enseñanza de Jesucristo. También encontramos en San Lucas capítulo 22 verso 19 otro sacramento que los protestantes rechazan. Y es la Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo. Y el mismo Señor ha dicho, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracia a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo. Cuando Jesús tomó era pan. Cuando Jesús bendijo, lo partió y lo repartió. Y ahora la palabra pronunciada por el Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cómo Jesús se refiere a este pan? Y dice el Señor, esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Jesús instituye su cuerpo, la Eucaristía. Este pan no es un pan muerto. San Juan en su capítulo 6, versos 51 al 59, habla al respecto diciendo, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi propia carne. Este pan es la carne de Jesucristo. El que come tendrá vida eterna. El que no come no tendrá vida eterna. Un sacramento dejado por Jesucristo, rechazado por los protestantes. En Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, versículo 15 al 17, la confirmación de nuestro bautismo. La palabra de Dios dice, al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Estos hombres cristianos bautizados, pero aún no fueron confirmados en la fe. Y para recibir el Espíritu Santo, dice la palabra, entonces Pedro y Juan les impusieron la mano y así recibieron el Espíritu Santo. De esta manera se recibe el Espíritu Santo, por imposición de mano. Es lo que hace un obispo. Por lo bautizado, al confirmarle en la fe, le impone la mano para transmitir el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo solamente se transmite por imposición de mano. Y nosotros le llamamos confirmación, otro sacramento rechazado por los protestantes, escrito en la palabra de Dios. También la reconciliación o la confesión de pecado. Los pecadores pueden perdonar pecado. Y eso dice la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 20, verso 22 al 23, la poderosa palabra de Dios. Y Jesús sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Primeramente, estos ministros del Señor recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué recibieron? Versículo 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Aquí habla del perdón de pecados. ¿Quiénes van a perdonar los pecados? Estos que están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos que están recibiendo el Espíritu Santo? Son los apóstoles. ¿Quiénes son ellos? Son hombres pecadores, hombres falibles. Son los que van a estar perdonando los pecados. Y si ellos perdonan, ¿qué dice Jesucristo? Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Si ellos no absuelven, si ellos no perdonan, les quedan sin perdonar. Pero si ellos perdonan, les quedan perdonados. Por eso Santiago en su capítulo 5, verso 16, habla de la confesión mutua, de pecador a pecador. ¿Y cuál es el lenguaje de Santiago? Y él lo dice así. Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Confesarse uno a otro significa decir, hablar. Eso es confesar. Confesar no es pensar. Confesar es pronunciar palabra. Por ejemplo, un varón confiesa su amor a una mujer. No lo hace pensando, lo confiesa con la boca, con la palabra, pronunciando palabra. Bendito Dios,
y oren unos por los otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Bendito sea el santo nombre de Dios. Además de este sacramento instituido por Dios, rechazado por los protestantes, existe otro sacramento que también ellos lo rechazan, y es la santa unción a los enfermos. Y encontramos en Santiago, en su capítulo 5, versículo 14. Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros o a los sacerdotes de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unja con aceite. Esta es la unción a los enfermos, ungir con aceite para que estos se sanen. Y no solamente lo dice Santiago, sino que también el mismo Señor Jesucristo en San Lucas, en su capítulo 10, menciona el Señor lo que es y cómo es útil este de la unción a los enfermos. San Lucas 10:33. Un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, se acercó a él, lo curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Bendito Dios. Un hombre que se acercó a un hombre también que fue asaltado, golpeado, herido. ¿Cuántas veces Satanás hiere al hombre en este mundo? Lo golpea el pecado. Entonces el aceite es un sacramento que el Señor utiliza para sanar las enfermedades, para sanar las heridas, pero los protestantes lo rechazan. También encontramos otro sacramento llamado el matrimonio, instituido por el Señor en Génesis capítulo 2, versículo 24. El hombre y la mujer dejará a su padre y se unirá y será una sola persona. La unión es de un varón y una mujer. Es lo establecido, instituido por Dios y confirmado por Jesucristo en San Mateo, capítulo 19, verso 5, dice la poderosa palabra de Dios. Y dijo Jesús: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino un solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Y Dios une varón y mujer, y a esto lo llamamos el santo sacramento del matrimonio. Y por último, el Señor instituyó el sacerdocio. Este sacerdocio en el Antiguo Testamento era el sacerdocio de Aarón, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo no destruye, no elimina el sacerdocio de Aarón, sino que lo cambia. Y dice Hebreo capítulo 7, versículo 11 al 12. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfecto a los hombres, no habrían sido necesario que apareciera otro sacerdote. Aparece aquí otro sacerdote, no de la casta de Aarón, ya no es de la tribu de Leví. ¿Y cuál es este otro sacerdote? Y dice: ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, porque al cambiar no eliminar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Jesús instituyó el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y dónde encontramos este sacerdocio? En Génesis, en su capítulo 14, versículo 18. ¿Cómo es el sacerdocio de Melquisedec? Y dice la palabra de Dios: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con esta palabra: bendito sea Dios. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que ofrece pan y vino. ¿Quién instituyó este sacerdocio? Jesucristo. ¿Dónde? San Lucas capítulo 22, verso 19. Tomó pan en su mano, lo partió, lo bendijo, lo repartió: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Jesús ordena en este lugar el sacerdocio que ofrece pan y vino. De la casta de Melquisedec, el sacerdocio cristiano católico, que hoy la preservamos para gloria y honra de Dios. Amado, ven cómo son mentirosos los protestantes, enemigos de la palabra de Dios, que rechazan la enseñanza de Jesucristo. Por eso, tú no te dejes engañar por ello. Que el Señor bendiga tu vida y comparte este video.